Imagínate que estás atravesando la peor pesadilla que has tenido en tu vida. Todo se percibe demasiado real y estás aterrorizado, solo para descubrir después que no era ningún sueño, sino que realmente lo estabas viviendo. Lo peor del asunto es que toda la gente a tu alrededor te convence de que solo fue una pesadilla, así que tú mismo empiezas a dudar, pero la verdad es que sí ocurrió. Esta es la historia de un muchacho al que llamaremos Julio. Sucede que Julio y su familia tenían días libres y optaron por alquilar una casita cerca del mar durante 2 semanas enteras. Era una construcción vieja, sin embargo bastante acogedora, justo enfrente de la costa, y todos llegaron muy emocionados. Eran solamente 4 integrantes, ambos padres de Julio, él mismo y su hermana menor. La vivienda contaba con 2 niveles. Ya se imaginan, en la planta baja se encontraban la sala, el comedor y la cocina, mientras que en la planta alta se ubicaban todas las habitaciones. No obstante, descubrieron una puerta adicional que conducía hacia un sótano, y al descender por ella se topaban con la lavadora, secadora, un sofá pequeño y un televisor. Aquel primer día disfrutaron muchísimo de la arena y del mar. Llegada la noche se acostaron, Julio en una habitación, la hermana en otra y los padres en la suya. Sin embargo, a mitad de la madrugada les despertaron los alaridos de la hermana. El primero en correr hacia el cuarto fue el papá, quien la encontró acurrucada en una esquina del colchón, sollozando y abrazando sus propias rodillas. Lucía, completamente aterrada, seguía gritando sin parar y resultaba imposible calmarla. Pasó bastante tiempo antes de que ella lograra serenarse lo suficiente como para explicarles lo que ocurría. Una vez tranquila, contó que había presenciado algo sumamente extraño, pues a medianoche la despertó un hedor espantoso. Piensen qué tan potente debía ser ese olor como para sacarla del sueño. Al abrir los párpados, notó que toda su habitación aparecía manchada de sangre, salpicada por las paredes, los cristales, el techo, y además había pisadas ensangrentadas regadas por todas partes, incluyendo encima de su propio colchón. La familia entera escuchó lo que la niña relataba y al terminar todos coincidieron. Pues estabas teniendo un mal sueño. Fue una pesadilla horrenda. Quizá no te has acostumbrado a este colchón, no es tu habitación, no sabemos, algo así. No te angusties. Insistieron en que únicamente se trató de un sueño, pero la hermana se rehusó rotundamente a permanecer sola en ese cuarto. Durante el resto de la estancia durmió acompañando a sus padres en la habitación de ellos. Transcurrieron varios días sin alguna novedad. Hasta que una noche la madre de Julio estaba preparando la cena. El padre había salido al pueblo cercano para hacer un mandado, y Julio, junto a su hermana, miraban televisión abajo en el sótano. De pronto, sin previo aviso, el foco del sótano simplemente reventó. Las luces se apagaron y al mismo tiempo el televisor también se quedó muerto, dejándolos sumidos en la oscuridad absoluta, porque ese sótano carecía de ventanas y la única vía de entrada o salida era la puerta, que estaba cerrada. Permanecieron en total penumbra y para colmo el sótano lucía espeluznante, ya que estaba sin acabados, dejando a la vista los ladrillos y el cemento. Era un sitio sumamente frío, tanto Julio como su hermana quedaron paralizados unos segundos sin reaccionar ni moverse, y entonces empezaron a percibir un aroma repugnante. Era tan asqueroso ese hedor que ambos sintieron náuseas y ganas de vomitar. Olía como a carne descompuesta de varios días, mezclada con desperdicios, mezclada con un montón de cosas podridas que apestaban terriblemente, y comenzó suave, pero progresivamente se intensificó muchísimo. Allí, en medio de las tinieblas, los dos comenzaron a percibir unos rasguños, como si un animal raspara la pared o el suelo. Al escuchar aquello fue cuando reaccionaron, lanzaron gritos y corrieron hacia donde calculaban que debía estar la puerta. Tras unos segundos que les parecieron una eternidad, dieron con ella, subieron a toda prisa las escaleras buscando a su mamá, llegaron alteradísimos con la madre, gritando y narrándole lo que acababan de experimentar allá abajo. Su mamá, honestamente, suponía que se trataba simplemente de un cortocircuito y por eso reventó el foco. Se apagó el televisor y todo lo demás. Pero como los niños estaban tan exaltados e insistían tanto, ella accedió a bajar al sótano para comprobar qué había sucedido y les dijo: «No se preocupen, voy a bajar a chequear qué ocurre. Les voy a reemplazar el foco y voy a averiguar por qué huele tan horrible. Ustedes continúan viendo la tele, no sucede nada, no se asusten». La madre tomó una lámpara, un foco de repuesto, abrió la puerta del sótano y descendió hacia la oscuridad. Porque recuerden, abajo no se distinguía absolutamente nada. Julio y su hermana se quedaron desde lo alto observando cómo bajaba su mamá y aguardaron lo que ellos sintieron como una eternidad para que volviera a subir. La verdad pensaban que regresaría enseguida, pero no fue así. Se demoró considerablemente. De repente vieron a su madre emerger de la penumbra del sótano corriendo y además totalmente pálida. Al salir cerró la puerta tras de sí y le echó el cerrojo. Volteó a mirar a sus hijos y dijo: «No quiero que bajo ningún concepto vuelvan a poner un pie en ese sótano». Julio y su hermana se quedaron preguntando: «¿Por qué? ¿Qué viste, mamá?».
Ella no contestaba. Se encaminó hacia la cocina y marcó a la policía. Pero Julio alcanzó a oír parte de la conversación con los oficiales y aparentemente su mamá había observado a alguien allá abajo. Colgó el teléfono y todos aguardaron la llegada de los agentes. Mientras tanto, Julio y su hermana seguían interrogándola, pero la mamá lucía tan trastornada que no respondía a nada, parecía conmocionada. Lo único que respondió fue: «Dejen de preguntarme, no les pienso contar, esperen a que llegue la policía». Se rehusó a relatarles lo que había observado. Las patrullas llegaron velozmente a esa propiedad. La madre los condujo hasta el sótano, abrió la puerta y los policías bajaron. Claro está, armados, con linternas y con todo lo necesario. Rastrearon durante varios minutos, sin embargo no localizaron absolutamente a nadie. En el sótano no existía otra vía de salida ni de acceso aparte de esa puerta. No había ventanas, ni pasadizos ocultos, ni rincones donde alguien pudiera esconderse en ese espacio. Sea lo que sea que ellos habían visto en el sótano, forzosamente tuvo que salir por la puerta. Después de que los oficiales confirmaron de que no quedaba nadie más adentro de la vivienda, no supieron qué otra cosa hacer y se marcharon. De cualquier manera les advirtieron: si oyen alguna otra cosa, presencian algo extraño, nos avisan y de inmediato regresaremos. Una vez que finalmente la policía se retiró, la mamá de Julio se relajó un poquito y fue entonces cuando les confesó qué fue lo que había presenciado. Mientras la mujer narraba, estaba muy seria pero también muy nerviosa. Les comentó que descendió con total calma y que mientras reemplazaba el foco, le golpeó ese hedor del que sus hijos le habían advertido, idéntico a como ellos lo habían descrito. De inmediato comenzó a oír esos rasguños sin poder identificar de dónde provenían. Como llevaba consigo una lámpara, lo que hizo fue apuntarla frente a ella y girar el cuerpo para ubicar de dónde salía aquel ruido, y distinguió algo entre la lavadora y la secadora. Aparentemente era un hombre, pero estaba en 4 extremidades como si fuera una bestia, y se hallaba inclinado, dando la impresión de estar devorando algo en el piso. Sus ropas se veían totalmente desgarradas, su pelo estaba despeinado, parecía que él mismo se había arrancado mechones de toda su cabeza, y para colmo su rostro no parecía del todo humano, sino que recordaba a una criatura que ella jamás había visto. En su mirada se reflejaba pura cólera. En aquel segundo en que la lámpara cruzó frente a esa criatura, esta giró la cabeza y miró directamente a la mamá de Julio. Antes de salir disparada, ella alcanzó a notar cómo aquella cosa se lanzó hacia el frente, pero como ella corrió aparentemente, se replegó hacia atrás contra la pared donde se hallaba y se esfumó. Cuando ella presenció eso, soltó la lámpara y trepó corriendo por la escalera, y fue justo entonces cuando Julio y su hermana la vieron emerger pálida. Y tal vez ustedes dirán: bueno, justo después de que sucedió esto se largaron porque no tienen ni idea de con qué estaban conviviendo. Pues no, decidieron que ya habían pagado por esa casa las 2 semanas completas, todavía les restaban más de 7 días, así que dijeron: no, mejor nos quedamos, simplemente no hay que volver a bajar al sótano. Pero la hermana continuaba gritando, se negaba a dormir cada uno por separado con su propia habitación. Tras 2 jornadas más, concluyeron: ya no nos importa perder el dinero, salgamos de aquí. ¿Qué era aquella criatura? Nadie comprende por qué la hermana tuvo esa visión en su cuarto cubierto de sangre. Quién sabe, quizá le estaba indicando que si permanecía más tiempo ese podría ser su destino, o quién sabe, acaso le reveló algo que ya había sucedido en esa casa. No lo sabremos, lo cierto es que aquello ya pasaron muchos años y ellos todavía no consiguen olvidarlo. Y, realmente, ¿quién podría hacerlo? Pero bueno, cuéntenme ustedes qué piensan acerca de esta historia y yo les estaré leyendo. Nos vemos en la próxima historia de terror.